Médico en línea en Grupo AS Noticias. Bueno, usted sabe que ya a estas fechas de octubre se abre la puerta para hablar de mitos, de miedos y demás. Y tal como lo anunciamos la semana pasada, es un tema importante porque puede haber pues muchos cuentos, muchas leyendas, muchos dichos de gente que estuvo en el momento cuando falleció un familiar y vio y notó y le dijeron y la enfermera le comentó. En fin, ¿qué pasa cuando nos morimos? ¿Cuál es el órgano que persiste, que más sufre y demás? El doctor Adrián Vera Hilton con nosotros, urgenciólogo. Buenos días. Buenos días a todos. Sí, es un tema que cae perfecto para estas fechas, pero a la vez también es un tanto sensible para todos, porque de alguna manera hemos tenido la oportunidad, triste oportunidad tal vez, de tener un familiar o algún ser querido que nos hemos despedido o ha ido a otro plano. En estas condiciones, lamentablemente por mi actividad médica he tenido la oportunidad de ver mucho esta manera de evolucionar y creo ser uno de los mejores médicos para poderles platicar a todos todo lo que sucede cuando fallecemos. ¿Qué pasa? Porque todo empieza cuando comienza a bajar el nivel de oxígeno en el cuerpo. Es correcto. Aquí lo que tenemos que entender es que el cuerpo deja de funcionar. ¡Pum! Hace un paro el cuerpo en todas sus funciones, pero no hacen todas de golpe. Solo las básicas son las que inician a tener ese paro. ¿Cómo? El corazón deja de bombear sangre. La sangre, sabemos, lleva todos los nutrientes y el oxígeno, y esta deja de funcionar. Al mismo tiempo puede ser, claro, cada uno de estos órganos puede hacerlo por separado, pero en este caso vamos a hablar que también los pulmones dejan de hacer su función del intercambio de gases y oxigenarnos a nosotros. Esto evidentemente deja de llevar la sangre a nuestro cerebro, y el cerebro, pues como bien sabemos, tiene las funciones básicas, autónomas, pero también funciones cognitivas de nosotros, que es lo que más tenemos miedo. Y fíjate que no hace mucho, en el 2013, se volvió a hacer un boom sobre la típica pregunta: ¿qué es la última parte que se muere de nuestro cuerpo? Y si en este caso es el cerebro, ¿cuánto tiempo tiene de vida posterior en este caso al paro del corazón y del pulmón? Y si está consciente o no está consciente. Si yo llego en ese momento al lado de mi familiar, ¿podrá escucharme o estar con un grado de conciencia de lo que yo le diga o de que yo esté ahí? ¿Es posible o no es posible? La ciencia dice que sí es posible que esto esté sucediendo. Los estudios, repito, en el 2013, que fue uno de los más grandes últimamente, nos dice que el cerebro tiene una sobrevida posterior al paro cardíaco o a las funciones básicas del cuerpo. Tiene una sobrevida alrededor de 20 segundos, hasta máximo aproximadamente se ha datado a 2 minutos. Es ahí donde todavía tiene ciertas funciones el cerebro, y se ha demostrado por el encefalograma, que es un estudio que nos revisa la actividad eléctrica del cerebro. Se aumenta la actividad gamma específicamente de esta función. La realidad es que también esto aumenta porque el cerebro en ese momento, como muchas partes del cuerpo, están sufriendo porque no están llegando los nutrientes como deben. Y aquí les hago un pequeño paréntesis y pregunta: ¿en algún momento que no han comido, no han dormido bien, han tenido estrés o algo por el estilo, no se han dado cuenta que les duele la cabeza, que están como irritados, que hasta la luz les molesta, sin ser específicamente migraña? Bueno, esa es una de las manifestaciones de que el cerebro está sufriendo en ese momento, está bajo un estrés grave. Y ahí específicamente es donde puedo yo asimilar que el cerebro también está sufriendo en el instante, sufriendo como órgano, no sufriendo la cuestión cognitiva o la persona esté sufriendo en ese momento. Son dos cosas muy diferentes. ¿Deja de estar la persona consciente del sufrimiento? Deja de estar la persona consciente del sufrimiento, sí. En el momento de que ya se espera o se encuentra una
posible o latente fallecimiento o una posibilidad clínica del fallecimiento, es muy probable que la persona pierda cierta conciencia. No puedo decirlo al 100% porque no ha habido manera todavía de estudiarlo, salvo algunos de estos investigadores como Carlos Trejos y esos, que aseguran que hay una actividad de la persona, una actividad de Pero Carlos conciencia Trejo que no es está ahí. doctor. No, específicamente. Ah, sí. Por eso es que no lo puedo yo asegurar. Pero tampoco puedo asegurar que no exista la posibilidad de que mi familiar esté consciente y escuchando lo que pueda platicar. Y es ahí donde vienen muchas otras cosas que te los platico ya al final de esta sección. Es que hablar de qué pasa cuando morimos, ya nos referimos al lado cerebral que ya nos dices, pues no está consciente la persona que ya está falleciendo. Por ¿sí? lo menos creemos que no al 100%. Lo primero puede ser el corazón, entonces. Los pulmones. Dependiendo de la causa específica Aire, oxígeno. de muerte, sí. Aquí la intención es deja de haber la circulación para llevar los nutrientes, para llevarse todos los desechos del cuerpo y oxigenarlos. Se para la circulación sanguínea. Para la circulación y en ahí este empieza momento, un proceso de intoxicación, doctor. Intoxicación, es correcto. Aquí nosotros nos paramos, pero hay dos partes. Bueno, específicamente hay algo que va a seguir vivo durante mucho tiempo después de nosotros, que son los microorganismos. Los microorganismos que tenemos, o la flora y fauna, vamos a decirlo así, que tenemos en los intestinos, esos van a seguir trabajando y comiendo, por decirlo de esta manera, posterior a nuestro fallecimiento. Y estos también están en la piel. O sea, entonces tenemos microorganismos en la piel y tenemos microorganismos dentro del cuerpo. Es como decía mi abuelo, me van a comer los gusanos, pero los que traigo adentro y los que tengo Pero fuera. es que cuando estamos vivos actúan para bien. Cuando estamos muertos actúan para mal. Se rompe el acto de la homeostasis, aquí el equilibrio, y empiezan ellos pues a seguir comiendo para ellos. Y pues nosotros ya somos la comida. Al momento de colapsarse ya el corazón, colapsa también el oxígeno, que es el lado de los pulmones. Sí. Se suspende la circulación sanguínea y todo lo que es torrente de riñones y todo comienza, pues ya, ya no se drena, ya está estancado y comienza el proceso de intoxicación. El cerebro ya no le llega ni aire, ni nada, ni sangre, y comienza a colapsar. Es todo el cuerpo colapsa y entonces empiezan otro tipo de procesos biológicos normales para saber del fallecimiento. Hablaban del oído, que también es el último que supuestamente se pierde. Justo voy para allá, ahorita te lo platico. Esto te lo digo precisamente entre los mitos que sabemos y cómo van los sentidos en ese sentido al final. Ajá. Pero en el caso al momento de fallecer, tenemos varias partes y es como nosotros los médicos, sobre todo el médico legista, se da cuenta de cuánto tiempo tiene de fallecimiento las personas. El estancamiento de la sangre, obviamente al ya no circular, se empieza a ir hacia las partes, la gravedad se la empieza a llevar hacia abajo. Si estás acostado, en este caso, pues vamos a ver que está en toda la parte posterior. Todo lo que toca el suelo, la gravedad lo va a llevar ahí. Si son personas muy claras, se les va a notar un color violáceo y eso donde hay una estasis venosa en esa parte. Eso es alrededor de los 20-30 minutos empieza a ver esa coloración y esa estasis circulatoria. A los 2-3 horas empieza lo que llamamos rigus mortis. De hecho, sí, que se ponen todos tiesos. Esto ahí es donde más o menos sabemos cuánto tiempo tiene de fallecido las personas. Alrededor de, ya me voy a ir a los microorganismos del estómago, ya cuando se llena de gas el abdomen e incluso explota, cuando estamos hablando de que se 2-3 días, ¿no? Ya estamos hablando de 2 días exactamente, cuando ya hay una explosión abdominal y pues obviamente todo lo que hay adentro y gases salen. Y ya después, sobre todo si están en campo abierto, también se ven inclusive insectos, qué insectos van llegando y todo eso. Sabemos más o menos qué tiempo. El proceso de descomposición. Exactamente. La putrefacción ya empieza exactamente a los 2-3 días, porque antes inicia al primer día aproximadamente el proceso de la necrosis, que es que las células empiezan a morir entre ellas y como todos los residuos de la muerte celular se quedan en el mismo lugar, pues es un caldo rico en nutrientes de mucho. Pero aquí no tiene que ver también el clima que tengamos. Sí, claro. Porque no es lo mismo, ahora sí, aunque me escuche bien, sí, morirte en agosto que morirte en enero, cuando a lo mejor tienes un frente de 5 grados. Claro, bueno, y o sea, menos te ayuda en Tampico. También, sí, no, aquí no.
No. Totalmente diferente, sí, es cierto. Pero sí, en este caso sí tenemos estas diferencias y ahí es donde nos vamos dando cuenta cuánto tiempo aproximadamente tiene de fallecido la persona. Ahora, el oído. Ahora, los sentidos, en este caso regresando al cerebro, que es la última parte que fallece, tenemos, sabemos que se van perdiendo los sentidos en este caso. Lo primero que se pierde es el hambre y después es la sed. No, yo creo que yo no. Yo creo que yo con hambre. Aquí es donde vienen los mitos. No. Inclusive, mi papá se murió pidiendo gorditas. justo iba para allá. Es que no, yo vengo de allí, entonces pues no. ¿Cuántos médicos o personal de salud sabemos, sobre todo en área hospitalaria, de que tenemos un paciente Tengo hambre, que clínicamente ya no está, ya no responde, estímulos, ya su actividad es autónoma? Específicamente ya sabemos que técnicamente este paciente ya no está y ya no tardará mucho en que deje de estar con Es nosotros. lo que nos había comentado el doctor, que luego se paran a pedir agua. De repente, Sí. inicia, ahí es donde se cree que entra el mayor proceso de actividad cerebral, aumenta la actividad del cuerpo y reaccionan. Y entonces, antes de que se les vaya el hambre, lo primero que piden es de comer y de tomar. Y a veces vemos inclusive, y los voy a decir de esta manera, más que ser sensacionalista, es realista. Hemos visto pacientes con, ya le decimos fases cadavéricas, o sea, ya están técnicamente fallecidos y ellos de repente reaccionan y piden de comer. Señorita, tengo hambre, o señorita, es que tengo frío y tengo sed, ¿me puede dar agua? Cuando ya no lo veíamos y de repente nos habla como cualquier cristiano en la plaza. Así muchas personas suelen hacer esto. Al pasar esto, sabemos totalmente, si ya teníamos la sospecha, ya tenemos la seguridad que próximamente sucederá el desenlace fatal para esta persona. Entonces estos son los dos primeros sentidos que pierden las personas, el hambre y después la sed. Lo que seguiría sería el habla, entonces aprovechan hasta cierto punto para poder pedir lo que necesitan. Despedirse también es como lo que hemos podido ver. Se despiden de las personas, de sus seres queridos, les da el tiempo para hablar y después ya no pueden hablar. Y lo último que se quedan con ellos, y es aquí donde puedo decir, sí tengo la sospecha de que sí están con nosotros todavía en la última parte de su vida e incluso en el primer momento de su fallecimiento, la visión y el tacto. Por lo tanto, yo sí considero que si el paciente no está con sedación, el paciente puede sentir todavía que tu ser querido está cercano a él. ¿Posible puede escucharnos? Sí. Y posible sería, mejor dicho, sería también una oportunidad para poder platicarle o despedirse de nuestro ser querido. Sí. Aunque yo les aconsejaría, no se esperen hasta el final. Me hablas de cuando ya el doctor ya les dijo ya no se puede hacer nada. Es correcto. Estamos a un día, estamos a pocas horas. A horas. Y es cuando ya deja de hablar, ya prácticamente está ahí, pero sigue respirando. Sigue teniendo sus procesos autónomos. El cerebro va a seguir. Sí. El cerebro se divide en dos: en lo autónomo, en lo que solito va a trabajar, hagas lo que hagas, y en el que ya son procesos más activos, en el que puede hablar, sentir, otro tipo de cosas. Que es cuando algunas personas refieren, es que sí me escuchó porque me apretó la mano. Es correcto. Es correcto. Muy bien. Entonces sí puede suceder aquí. Y aquí una de las leyendas urbanas que tenemos, hospitalarias mejor dicho, es que muchas veces nos damos cuenta que son segundos a minutos que va a suceder que el fallecimiento o el desenlace de una persona, porque empieza a oler a flores o a un aroma muy dulce o muy diferente a lo que normalmente estamos percibiendo, y a veces la temperatura cambia. Me consta, no es plática, esto es realidad que sucede en muchas ocasiones. ¿Por qué sucederá? Ese tema ya no lo tengo. Me lo pones puntos suspensivos porque ya viene la próxima semana el Día de Muertos y ahí sí quiero que ahondemos un poco más, porque eso de las flores no nada más ustedes lo han percibido muchas otras personas. Mucha población. Entonces es que ellos son doctores, ahora hay enfermeras que también lo dicen. Somos personal de salud. Lo que se vive en un hospital son los extremos, lo decíamos, nacer y morir. Y ustedes perciben la muerte mejor que nadie. Claro. Entonces,
Y somos seres humanos, tenemos muchos la posibilidad y la capacidad de percibir muchos tipos de cosas como estas que platicamos. Le pongo sus puntos suspensivos. Claro que sí. ¿Dónde te encontramos, Adrián Vera Hilton? Me encuentran en el 503 Medical Center, en la Colonia Petrolera, aquí en Tampico, Tamaulipas, en el 833-435-5692, en redes sociales como Dr. Vera Hilton en Facebook, Hilton con H, Instagram, YouTube y TikTok de Vera Hilton o Médico en Línea, donde subimos estas pláticas. Gracias, Adrián, por estar con nosotros. Un placer.